Nuestro texto esta mañana se encuentra en Lucas, capítulo 8, versos 26 al 39. Vamos a dar lectura. Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en voz alta: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera de él, del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al despeñadero, al lago, y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo él estaba, el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y entrando él en su barca regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Señor, te pedimos que tú esta mañana nos hables en conformidad a tu palabra. Te pedimos que pueda ser clara tu palabra y que cada uno de nosotros pueda recibirla por lo que es. Tu palabra es inspiración divina, útil para nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El nombre de esta predicación es el poder del Señor sobre los demonios. Le ha sucedido a mucha gente cuya condición no era tan obvia o pública. C.S. Lewis describe su condición antes de su conversión: un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de temores, un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión. Utilizando las imágenes de la parábola de los tipos de tierra de la unidad anterior, pareciera estar surgiendo que este tipo de personas son terrenos endurecidos e improductivos a la hora de oír la palabra de Dios, y no merece la pena desperdiciar la semilla sembrándola entre ellos. Pero el poder de la palabra puede transformar este tipo de tierra, puede traer la salvación, la liberación de la legión de los demonios personales que asaltan a los individuos, y transformar a la persona en un proclamador productivo del Evangelio. Lo que vemos en este relato, sale tanto en Mateos, Marcos y Lucas. Más compacto y sin tantos detalles es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Quizás la diferencia que más llama la atención respecto del Evangelio de Lucas es que de Mateo, es que se trataba de 2 endemoniados. Y esto lo podemos leer en Mateo, capítulo 8, verso 28. Dice: al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por el camino. Lo interesante es saber cómo nosotros explicamos la diferencia en los relatos. Lo más lógico es que, en efecto, eran 2 endemoniados, pero uno de ellos fue quien protagonizó la conversación y la interacción con el Señor Jesucristo, mientras que el otro se quedó en segundo plano, razón por la cual los 2 evangelistas, Marcos y Lucas, no lo mencionan, no lo incluyen. Con todo,
Esto constituye una suposición, pero una suposición bastante coherente, podríamos decirlo. En tanto, el relato de Marcos es bastante parecido al de Lucas. Lo más notorio es que Marcos añade el número de cerdos, ¿no?, en relación a la legión, podríamos relacionarlo. Dice en Marcos capítulo 5, verso 13, Jesús les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la manada, Marcos capítulo 5, verso 13, Jesús les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Además, en Marcos 5:20 se añade también el destino al cual este hombre es enviado a predicar, pero ese destino tenía directa relación con estas 10 ciudades que reciben el nombre de Decápolis. En Marcos capítulo 5, verso 20, leemos: y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaron maravillados. Ahí están entonces algunas de estas diferencias, ¿no?, que es importante establecer. No hay contradicción en los relatos de los evangelistas, sino más bien hay complementación, podríamos decir. El primer punto de nuestra predicación de esta mañana hemos dividido, como solemos hacerlo, en 3 partes. El primer punto es una gran liberación. Volvemos entonces a nuestro texto base, Lucas, y leemos en el versículo 26, ¿no? Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salieron al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en sepulcros. Se nos relata la situación, como en muchas oportunidades una gran multitud sigue al Señor. Entonces ahora el Señor toma el destino hacia la tierra de los Gadarenos, que estaba precisamente cruzando el mar de Galilea. Un autor consultado dice: el destino final de la travesía del mar de Galilea era la región de los Gadarenos, en la zona de Decápolis, 10 ciudades, como mencionamos hace un rato. Era tierra de paganos, gente supersticiosa y sobre todo gente completamente marginada. Es decir, estas personas eran gentiles, no eran personas judías, donde está ocurriendo todo este relato. Bueno, ¿y qué ocurre entonces cuando el Señor desciende de la barca? Se encuentra con un hombre de esta localidad que está poseído no por un demonio, sino por muchos, y su enajenamiento era de tal magnitud que no se vestía, andaba desnudo por lo tanto, y vivía en sepulcros. Esto es, iglesia, una muestra gráfica de lo que Satanás es capaz de hacer. Su plan destructivo puede llevar a los hombres a estos niveles bajos, donde ya no hay conciencia, no hay pudor, se vive absolutamente ajeno de la realidad, como es el testimonio de un hombre endemoniado. Nosotros sabemos que Satanás tiene un plan para destruir, y ese plan sigue hasta el día de hoy adelante. Cuando vamos otra vez, por ejemplo, al Evangelio de Juan, un texto que es bastante conocido para todos nosotros, en Juan capítulo 10, verso 10, nosotros leemos: el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un gran contraste en lo que viene a ser Satanás y el Señor. La salvación que garantiza a Jesús contrasta con las intenciones del ladrón. Este viene a robar, matar y destruir. Jesús viene a dar vida plena, acceso a la salvación, fuente única de alimento y agua que nutren la vida eterna y la garantía de su seguridad. Satanás sigue firme en sus propósitos destructivos para esta sociedad, para la humanidad. Hemos perdido nosotros la capacidad
de asombro frente a los crímenes atroces que vemos a diario en televisión, donde se produce una sinergia, una combinación, bien digo, entre lo pecaminoso del corazón del hombre y la obra de Satanás, la influencia de Satanás sobre los hombres, lo que da por resultado a la peor cara del ser humano, y podemos ver cosas espantosas. La Escritura, Iglesia, confirma la influencia de Satanás sobre este mundo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios nos menciona, en Efesios capítulo 2, que este mundo está precisamente bajo la potestad del príncipe, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Leemos el texto en Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está claro, ¿no? Luego, para más claridad, podemos recurrir a otra traducción. La NBI dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, es decir, Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es claro para nosotros que la mayor parte de las personas no manifiestan la influencia de Satanás, como en el caso del Gadareno, no están endemoniados, enajenados. Sin embargo, eso no indica, hermanos, que la influencia de Satanás no esté presente hoy en este mundo. Y no solo respecto de las personas incrédulas. Satanás también está activo en contra de la iglesia de Cristo, y es por eso, de manera muy clara, que en esta misma epístola que hemos citado recién, pero en Efesios capítulo 6, verso 12, podemos dar cuenta que el apóstol está asumiendo que nosotros estamos precisamente en una lucha contra los poderes de Satanás. Leamos entonces Efesios capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también, luego, otro apóstol, el apóstol Pedro, nos advierte en la manera en la cual Satanás está acechando, buscando a quien devorar, y otra vez se está dirigiendo a creyentes. Y leemos en primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. De esa manera está entonces Satanás operando hasta estos días, acechando incluso a la iglesia de Cristo. El doctor Charles Stanley responde: ¿qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Además, el pastor Charles Stanley nos ilustra respecto de las estrategias que utiliza Satanás muchas veces, y me ha parecido interesante compartir esto con ustedes, iglesia. Primero, dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta es la misma estrategia que comenzó en un ambiente perfecto, como era el huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino en aquello que se le había prohibido, el fruto de la ciencia del bien y del mal. El diablo ha usado la misma técnica, la misma estrategia, para despertar en nosotros lujuria, codicia y envidia. Promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos, pero aquello que está fuera de la voluntad del Señor no va a producir jamás un gozo duradero, sino solo destrucción. Satanás va a querer atacarnos cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. En ese aspecto, por eso es tan importante pertenecer a una iglesia local. Una de las cosas que más daño nos hace como creyentes es el aislamiento, porque no tenemos a quien recurrir
precisamente en estos momentos, cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. Ahí es donde el ataque de Satanás se hará sentir. Una tercera cosa que menciona el pastor es que crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra del Señor. Satanás quiere que, así como Eva dudó de lo que Dios había dicho, nosotros también dudemos de la palabra. Quiere sembrar en nosotros la semilla de la incredulidad. Y como cualquier semilla, esa semilla va a terminar dando frutos, resultados. Cuando yo comienzo a dudar de ciertas cosas que la palabra del Señor dice, es muy probable que termine dudando al final de mi vida del todo. Por eso tenemos que tener cuidado también en ese sentido. Usa el engaño, él es el engañador per se, consigne, consumado. Quiere crear división. En el caso de los jóvenes, dice este pastor, les dice a los jóvenes que la Biblia es anticuada, que es un libro antiguo, escrito por hombres. Entonces también quiere reemplazar la unidad, la familia, y quiere introducir conflicto en la iglesia, desconfianza y división. En cambio, la palabra del Señor, ¿qué promueve? La armonía, la paz. Pero Satanás quiere sembrar dudas respecto de lo que Dios ha dicho. Y finalmente, como el mismo texto en Juan 10:10 decía, la intención primordial de Satanás, incluso con nosotros los creyentes, es destruirnos. Anda como león rugiente. Usted puede imaginar eso, ¿no? Anda al acecho. Anda buscando a quién devorar. No puede poseernos si realmente somos cristianos. No podemos estar como estuvo este gadareno, porque nosotros hoy habita el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, no entra en competencia con ningún demonio o espíritu, porque es Dios. Amén. No puede ser habitado, esa es una pregunta que se hace mucho. Un cristiano no puede ser endemoniado, no puede ser poseído, si es un genuino cristiano, porque está habitado por el Espíritu Santo del Señor. Pero busca la manera de hacernos tropezar. Y de eso da cuenta toda la Biblia, ¿no? en varios personajes. Ahora, de vuelta a nuestro pasaje, nos damos cuenta que la sola presencia del Señor pone problemas a los demonios que poseían a este hombre. En el verso 28 leemos, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Solo con ver al Señor Jesucristo, estos demonios, dice que gritaron, debe haber sido un chillido muy estridente, y cayeron delante del Señor, sin haber mediado palabra alguna. Santiago 2:19, hablando de esto también, ¿no? De manera indirecta tal vez, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Al ser entes espirituales, los demonios siempre reconocían quién era Jesucristo. Pues tenían esta información. Satanás y sus espíritus creen tener cierta propiedad sobre las personas, pero reconocen al Señor. Mira, aquí hay como un contraste en el verso 28, en lo que no leímos recién. En la parte B dice, y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero luego le recuerda su posición. Más bien, los demonios recuerdan su posición. Te recuerdo que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Por un lado reconoce, ¿no? ¿Tú qué tienes que ver conmigo? Si sé que quién tú eres, yo te reconozco. Pero por otro lado le dice, te ruego que no me atormentes. Todo demonio y Satanás mismo está bajo el dominio de Dios. Amén. Esto lo ilustra, por ejemplo, la historia de Job. ¿La recuerda en los primeros versículos? Dice que vinieron todos los hijos de Dios. ¿Y quién se presentó entre ellos? Satanás. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás para tocar la vida de Job? Pedir permiso, la autorización de Dios. Cuando el Señor habla con el apóstol Pedro, ¿no? Y le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro. Eso también implica lo mismo, que Satanás no puede atacarnos o querer hacernos tropezar solo porque le venga en gana. Nosotros estamos bajo el reino de Dios, bajo el cuidado del Altísimo. Y por último, lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Que él tiene un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, que es también permitido por Dios. El Señor está, iglesia, sobre todo reino natural, es decir,
los reyes, los presidentes, los gobiernos. Dios gobierna allí, pero Dios también gobierna sobre todo reino espiritual. Potestades, demonios, Satanás mismo está bajo el dominio del Señor. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23 nos habla de esto. Dice: ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El imperio del Señor es eterno y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo se hace manifiesto hoy el poder liberador del Señor Jesucristo? Mediante su cuerpo, mediante la iglesia. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio del Señor Jesucristo, los cautivos son liberados. La gente pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Los encuentros con endemoniados no son hoy la norma cotidiana. La norma cotidiana a la cual nosotros en general nos vamos a enfrentar es la oportunidad de compartir el Evangelio con un amigo, con un familiar, con un conocido, con un vecino, que tal vez no está enajenado, pero iglesia, está bajo el dominio del príncipe de este siglo. El verso 29, seguimos avanzando, dice: porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, mire la fuerza que tenía este demonio, ¿no? Estos demonios, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Podemos suponer, ¿no?, que habían ciertos periodos en los cuales este hombre cobraba el sentido, porque el texto dice: pues muchas veces se había apoderado de él. Eso es importante para algo que quiero señalar posteriormente. ¿Qué pasaba cuando era poseído? Tenía una fuerza descomunal, capaz de romper, ¿no?, grillos, cadenas y cualquier otra cosa. Y no solo eso, sino que este hombre se aislaba, guiado por los demonios. Un endemoniado como este está fuera de control, o más bien está bajo el control de los demonios. ¿Puede ocurrir una manifestación de este tipo hoy en día? Es una buena oportunidad para hablar de esto también. Sí, puede ser, pero no es lo más habitual. Buen número de los endemoniados de hoy día, cuando son personas mentalmente sanas, su manifestación tiene que ver más con un acto de endoso. A ver si logro explicar esto. En otras palabras, buscan culpar al demonio o a un supuesto demonio de lo que en realidad es su propio pecado. Amén. Les comento una anécdota, tal vez un poco jocosa, pero esto ocurrió hace más de 20 años, yo creo, por lo menos. Estábamos en ese entonces con mi hermano Claudio, estábamos sirviendo, hace 20 años, imagínense, no habían canas ni arrugas todavía. Estábamos sirviendo, el grupo era mayoritariamente de jóvenes en ese entonces, y nos vino a visitar una persona que conocimos en algún contexto de la iglesia. Bueno, los que conocen a mi hermano saben un poco cómo es él. Y llegó este amigo y se puso al lado de nuestro, y él tenía ciertos antecedentes de haber sido poseído en el pasado, digamos. Y empezó con ciertas vocalizaciones y actitudes extrañas, como a querer entrar en una especie de posesión. Y mi hermano lo mira, no recuerdo específicamente las palabras, pero fue algo así. Persona tal, no vengas a hacerme show aquí. Y el demonio desapareció. Instantáneamente, desapareció. Entonces, no digo que no pueda pasar, pero lo que quiero decir es que si pasa, no va a ser que usted se va a encontrar con un demonio en cada persona que usted va a visitar. No es eso lo que está pasando. Y alguien podría decir, ¿por qué hubo tantos relatos entonces en el Nuevo Testamento asociados a liberaciones? En el Nuevo Testamento. Lo que yo pensaba y que fue reafirmado por un hombre que sabe mucho más que yo, es esto.
que conforme se acerca el reino de Dios a los hombres, en la persona de Jesucristo, Satanás también quiso seguir o manifestar algo similar, hacer su reino también de manera visible. Quiso, por decirlo de algún modo, contraatacar, y es por eso también que vemos muchos relatos de demonios echados fuera de personas por el Señor Jesucristo. Josías Grauman, un pastor muy estudioso, dice: no cabe duda que la presencia física del Hijo de Dios sobre la tierra presentó una situación única. Seguro, Satanás orquestó sus huestes para hacer todo lo posible para arruinar los planes de Dios. Entonces, parece razonable que haya una concentración única de actividad demoníaca alrededor de Jesús. Eso parece una implicación bastante razonable. Volvemos al verso 30, dice: Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Por qué el Señor le pregunta el nombre? Muchos han hecho también de este pasaje una especie de doctrina para el exorcismo, y frente a cuando las personas están aparentemente poseídas, replican esto y empiezan una especie de conversación. Pero un relato como este no constituye una norma para que nosotros repliquemos. ¿Qué dice Samuel Díaz, un comentarista? El Señor seguramente conocía la situación, pero hizo la pregunta para que sus discípulos y los que estaban observando la escena tengan una idea más acabada de la obra de Satanás y lo que es capaz de hacer cuando las personas permiten, ¿no?, que el reino de las tinieblas se apropie de sus vidas. Podríamos decir que fue con fines hasta pedagógicos, pero no instructivos, no para que nosotros andemos buscando demonios y empecemos a conversar de dónde vienes, de dónde saliste, para dónde vas, de ningún modo. ¿Qué hacer frente a una persona poseída por un demonio? Iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer, por eso yo decía que este hombre probablemente tenía periodos en los cuales recobraba su dominio. Lo que nosotros tenemos que hacer frente a cualquier persona, incluido un endemoniado, es predicarle el Evangelio. No le vamos a predicar el Evangelio al demonio, porque no se va a convertir. Le vamos a predicar el Evangelio a la persona. Otra vez, el pastor Josías Grauman dice: la Biblia afirma que el Evangelio es poder para salvar, y no da la condición de que antes haya que expulsar posibles demonios, por lo cual debemos dirigirnos al humano, no al demonio, y exhortarle a arrepentirse y creer en el Evangelio. Si la persona cree en Jesús, el Espíritu Santo vendrá a morar en la persona, encargándose de sacar fuera al demonio. No sacamos nada si la persona grita fuerte, nosotros gritar más fuerte. Lo que tenemos que hacer es que esa persona, cuando recobra el sentido, pueda oír el Evangelio, porque ahí va a poder ser liberada. Y como le dije antes, son casos muy específicos. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo, en el verso 31. El abismo es un lugar de castigo para los espíritus malignos. Y es llamativo, ¿no?, porque incluso los demonios odian el infierno. ¿Ha visto? A veces salen en internet, le preguntan: ¿tú a dónde vas a ir, al cielo o al infierno? Y muchos de manera jocosa dicen: no, yo voy a ir al infierno, allá están todos los míos. Pero no se imaginan lo que están diciendo, no se imaginan lo que están afirmando. Un lugar donde no habrá misericordia ni gracia de Dios alguna, un tormento eterno. Verso 32, había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Verso 33, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al despeñadero, al lago, y se ahogaron. Lo que resulta indiscutible, iglesia, es que el poder de Satanás y sus demonios está bajo el señorío de Cristo, y esta legión se somete por completo a lo que el Señor está diciendo. Otros también se preguntan aquí por qué el Señor dio este permiso de ir a los cerdos. Yo hasta hacer el estudio tenía la idea de que era porque para los judíos los cerdos son animales inmundos. Sin embargo, como dije al comienzo, esta era una zona gentil. Vale decir, quienes apacentaban estos cerdos
no necesariamente eran personas judías, sino que eran personas gentiles. No aplicaría tanto esa razón, que probablemente yo la debo haber leído en más de alguna oportunidad. Aquí un comentarista dice, fíjese que el endemoniado le hizo la solicitud a Jesús. El texto no nos dice por qué Jesús le permitió a los demonios entrar en los cerdos, ni por qué los demonios querían dejar al hombre y entrar en los cerdos. Es posible que esa fuera una manera visible de hacer creer al hombre que había sido liberado, una manifestación visible. Aquí hay algo interesante. Dice, quizás fue una ayuda visual, similar cuando Jesús puso saliva o barro en los ojos del ciego y cuando puso el dedo en los oídos del sordo. Puede ser, no podemos afirmarlo categóricamente. Después de esta gran liberación, este enajenado y endemoniado hombre no hizo esperar su reacción, pero tampoco se hizo esperar la reacción de quienes estaban alrededor. Y aquí viene tal vez una segunda enseñanza que este texto nos permite trazar. Dios obra en la vida de una persona cuando le alcanza la salvación. Cuando Dios te alcanzó a ti, hubo reacciones a tu alrededor. Tus familiares, tus personas cercanas reaccionaron de cierta manera. Yo recuerdo siendo muy niño, cuando mi madre llega al Evangelio, los familiares comenzaron a desaparecer, porque mi mamá, el día domingo, y eran los días que los familiares solían venir, venían a verla, y ya era la hora de la reunión, entonces mi mamá se empezaba a arreglar, ¿y qué le decía a mi mamá a las visitas? Yo voy a la iglesia los domingos, ¿quieren venir conmigo? Claro, en las primeras veces aceptaron, pero ya cuando dijeron, no, nos va a llevar ahí a los canutos, mejor no visitemos más a la Margita. Y eso va generando ciertas reacciones. ¿Amén? Esa es una ilustración, pero muchos otros tipos de cosas. ¿Amén? Hay cosas incluso más graves, podríamos decirlo así. Pero generalmente, y no generalmente, sino que la conversión, la obra del Señor sobre una persona, siempre genera algo alrededor, en quienes lo rodean. Y aquí viene el segundo punto, los testigos de la liberación y su reacción. ¿Cómo reaccionó esta región, ¿no? Primero, quienes cuidaban estos cerdos fueron económicamente perjudicados. Mientras un hombre fue liberado, ellos fueron perjudicados en lo económico. La enseñanza de amar al prójimo no tenía ningún significado para ellos. Ellos solo pusieron su mirada en ver que habían perdido a sus cerdos. Pero no les importó, a pesar de conocer a este endemoniado y a pesar de temerle muchas veces, no les importó que hubiesen sido beneficiados por esta obra del Señor Jesucristo. Claramente no constituye una actitud para que nosotros imitemos. Sabemos, iglesia, que los beneficios espirituales trascienden más allá de esta vida. En cambio, lo terrenal va a perecer, lo terrenal se va a quedar en este mundo. El verso 34 dice, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Diríamos hoy, en términos contemporáneos, viralizaron la noticia, pero la viralizaron con una perspectiva negativa, como diciendo, bueno, vino este famoso Jesús y nos está dañando los negocios. Mandó no sé cuántos cerdos al abismo. Un contraste marcado aquí en esta historia con la historia de la mujer samaritana, ¿la recuerda? Un contraste, una vereda y otra. Juan capítulo 3, verso 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, después de haber tenido una larga conversación con el Señor, ¿no? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. También viralizó la noticia en un sentido contrario, ¿no? Ella fue a la ciudad a decirle a las personas que se habían encontrado con el Señor, y en este caso los de la ciudad vinieron a ver al Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que domina nuestro corazón va a dominar nuestras respuestas y nuestros intereses. Si priman en nuestro corazón las cosas materiales, bueno, vamos a estar actuando como la región de Gadara. Y si prima lo espiritual, vamos a ser más parecidos a lo que hizo esta mujer samaritana. El verso 35 dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado, esto es extraordinario, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, los mismos que habían visto a este hombre endemoniado, enajenado, desnudo, incontrolable,
Diríamos hoy un caso perdido, lo estaban viendo ahora sentado a los pies del Señor, vestido en su cabal juicio. Estaban siendo testigos, esta región por completo, de una obra sobrenatural en la vida de este hombre. Como dijimos antes, eran gentiles, pero aún siendo gentiles, no podían desconocer objetivamente lo que había ocurrido en ese hombre, y lo que ellos habían visto era algo sobrenatural. Y aquí viene algo llamativo, porque dice el texto que se llenaron de temor. ¿Cómo tú ves un milagro de este tipo, de esta magnitud, un milagro de liberación como este, y te llenas de temor? Lo decía yo antes, ¿no? El interés material es una de las explicaciones. Verso 36 dice: los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. En lugar no de pedirle al Señor que se quedara, que continuara haciendo su obra ahí, ¿qué hizo esta gente? Echaron al Señor Jesucristo. Eso dice el verso 37. Entonces toda la gente de la región, de los gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos otra vez de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Obviamente, a la comunidad no le importaba que este hombre hubiese sido salvado. Su reacción viene motivada por el temor. Quizás teman una pérdida económica adicional. Y esto es interesante lo que dice este autor. Pero está claro que se sienten más cómodos con la presencia de los demonios que con la presencia de un poder que puede ahuyentarlos. Me pregunto yo, iglesia, al finalizar este punto, implicando de manera clara que había un temor por la pérdida económica. No querían ser vaciados de sus recursos, a pesar de que eso podría reportarle beneficios espirituales. Pero también es perfectamente posible que tenían ellos mismos un temor a ser liberados masivamente de sus propios demonios. Sus propios demonios. Ya vemos uno allí, ¿no? Demonio, digamos, o pecado, la codicia, la avaricia. Y por eso le piden al Señor que se vaya. Muchos argumentan hoy, ¿no?, que yo creo en el Señor, pero déjame disfrutar un poco más la vida. Soy joven, después iré a la iglesia. Esa afirmación tiene varios baches, tiene varios problemas. Primero, el concepto de qué es disfrutar la vida. Pues si disfrutar la vida constituye pecado, al final el pecado te irá consumiendo progresivamente y terminará contigo. El pecado es como los rodenticidas, los venenos para ratones. ¿Sabe que tienen un principio que es justamente no matar inmediatamente al ratón, sino que matarlo lentamente para que mueran todos los ratones? Porque si muere un solo ratón, de un día para otro, los otros ya saben y no van a comer del veneno. En cambio, tiene un efecto que es a largo plazo. El pecado es así. Te va matando gradualmente, pero las consecuencias del pecado las conocemos, ¿no? Las consecuencias del pecado es muerte, finalmente. Entonces, el disfrute de la vida, en términos del mundo de hoy, te invita al pecado, quiere pagarlo con pecado. El segundo problema de este tipo de afirmaciones es que no somos dueños de nuestros próximos minutos de vida. Nuestra vida está en manos del Señor. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo urgente. Digo esto por esta actitud de desechar a Jesús. Muchos hoy día están desechando a Jesús, creyendo que son dueños de sus vidas. Pero basta que algo se salga de control para que nosotros nos demos cuenta de lo pequeños que somos. Demos iglesia entonces, amigo, amiga que estás acá, que tal vez no has venido a la fe o estás oyendo la transmisión, no lo sé. De hoy la bienvenida al Señor. No le diga como esta región, abandónanos, vete de aquí, porque mañana puede ser tarde. El último punto de nuestra predicación, más corto, la liberación trae disposición y obediencia.
Mientras el resto de la región se llenó de egoísta temor al ver la obra de Dios manifiesta, el verso 38 introduce con la palabra pero. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que les permitiera estar con él. Este pero es un contraste, una diferencia. Mientras todos en la región no querían relacionarse con el Señor, a pesar de la extraordinaria obra que habían visto, este hombre liberado le rogó al Señor poder seguirle. Él quería ser, en efecto, su discípulo. Muchos ven lo que Dios es capaz de hacer, las cosas objetivas. Él cambia nuestras vidas. Él nos va liberando de nuestros demonios. Y aunque muchas veces es evidente para el resto, ellos prefieren seguir con sus vidas. Muchos prefieren seguir apacentando sus cerdos en lugar de seguir al Señor. Es probable que el Señor expusiera el Evangelio a este hombre y las condiciones del discipulado, porque el texto nos dijo previamente que él estaba sentado a los pies de Jesús. Esa expresión sentado a los pies de Jesús siempre se utiliza en la Escritura, o no sé si siempre, pero suele ser utilizada para alguien que está aprendiendo de lo que el maestro está diciendo. Estaba vestido y en su cabal juicio. Preguntas para nosotros, escúcheme bien. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alcanzados por la gracia del Señor? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que desde nuestra salvación hasta el aire que estamos respirando en este momento es obra de la gracia y la misericordia de Dios? Usted querrá entonces naturalmente estar con Jesús, como lo hizo este hombre. Nadie tendrá que empujarlo, decirle, no, usted naturalmente va a querer estar con Jesús. Somos llamados a seguir al Señor, pero al igual que este hombre, nosotros no escogemos el lugar para servirle y cómo hacerlo. Los dones y el llamado son prerrogativa, son derecho divino. Él decide dónde nos va a poner. A nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer. Pero Jesús lo despidió diciendo, verso 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Pasó de ser un hombre endemoniado que vivía en el desierto, que nadie podía controlar, que vivía en los sepulcros, a un evangelista comisionado por el Señor mismo. Es la maravillosa obra de gracia del Señor sobre este hombre. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo te alcanzó? ¿En qué condiciones estabas tú? Hemos sido salvados. Estamos siendo santificados. Pero no es para sentarnos, sino que es para proclamar las grandezas del Señor. Mateo 28, 19, 20 dice, vayan pues, ¿y qué? Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias al Señor por su obra en nuestras vidas. ¿Sí? Nos corresponde entonces anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio inmerecido que me das de exponer este pasaje. Te ruego, Dios, que tú le des sentido espiritual. Yo puedo articularlo, yo puedo decirlo, pero el único que le puede dar sentido, valor y poder espiritual eres tú, Señor. Te ruego que lo hagas en cada corazón, en cada vida que ha escuchado este mensaje. Te damos gracias porque reconocemos muchos de nosotros en la historia de este gadareno. Reconocemos también mucho de cómo hoy día el mundo da la espalda, Señor, a tu obra, aunque ésta sea objetiva. Pero no importa lo que hagan los demás, lo importante es lo que haga yo, lo que haga cada uno de mis hermanos aquí presentes, en respuesta al acto liberador de misericordia y de gracia que tú tuviste hacia nosotros. Amén. Te bendecimos y te adoramos. En Jesús nuestro Señor. Amén y amén.